Una chica nos cuenta que desde niña aprendió magia y 10 años después se adentró a sus misterios. Y cuando cumplió 15, había alcanzado sus verdades, o eso es lo que creía. Ella no podía comprender qué es lo que sucedía, quién era la persona frente a ella. Esta persona simplemente se presenta como un mago llamado Yakagi Suime. Lo siguiente que hace la chica es conjurar su magia Truth Rare. El mago Suime se encuentra sorprendido y las llamas blancas lo abrazan. Pero no vayamos tan rápido, regresemos un tiempo atrás, en donde podemos ver tres amigos quejándose del forzado viaje. En el suelo había un círculo mágico. Todo parece real, así que parece que fueron invocados. Reiji, para comprobar que es la realidad, le da un golpecito a la pared. Mizuki se emociona y dice que tal vez Reiji es un héroe. Reiji pregunta por Mizuki y Suime, pero ellos no parecen tener poder alguno. Los chicos hablan entre ellos y es probable que tengan que derrotar al señor demonio. De pronto, unos pasos se acercan. Suime les pide silencio y unas personas se acercan. Encabezando el grupo, dos chicas se aproximan. Al estar frente a frente, una de las chicas está confundida, lo que confunde más al trío invocado. Y es que resulta que la invocación debió traer solo a una persona. Mizuki, emocionada, dice que a este punto el amigo del héroe hará un contrato con un dios malvado y así pelear contra el héroe. Suimei dice que ¿por qué ocurriría algo como eso? Mizuki dice que si fuera ella no atacaría a Reiji, además porque no lo odia, y nerviosa intenta decir que le gusta. Sin darle mucha importancia, Suimei dice que hará el contrato con el dios malvado. Suimei dice que es momento de decir la verdad. Él piensa que Reiji debería explotar, pero una de las chicas los interrumpe. Ella se presenta como la segunda hija del rey y su nombre es Titania. Luego se presenta la persona que los invocó. Ella se llama Felmenia y es una maga de la corte. Suime mira molesto a la chica, pero ella se da cuenta y le regresa una mirada feroz. Por ahora, Reiji y sus amigos se presentan. La princesa habla y le pide al héroe que les ayude a exterminar al señor demonio. Al escuchar eso, se le bajan los ánimos al trío invocado. Más tarde podemos ver a Suime negándose. Él ahora se encuentra frente al rey Almadius y la gente alrededor cuestiona a Suime. Reiji mira a Suime con preocupación, pero este responde con unas disculpas, pues no quiere involucrarse y morir. Reiji lo comprende y le pregunta a Suime si está preocupado por él, pues él sabe que Suime quiere lo mejor para sus amigos. Suime le dice que si no lo entiende, estas personas están pidiendo que derrote a alguien que destruyó un país entero. Reiji responde con un sí y se disculpa, así que Suime le dice que entonces no debería tomárselo tan en serio. Y es que resulta que la razón por la que Suime se preocupa es porque Reiji es el héroe. El rey habla y les dice que después de la cena hablarán del problema principal. Reiji dice que es mejor hablar del asunto ahora mismo. Suimei se molesta y le dice que no hay necesidad de apurarse, pero Reiji responde que él mismo se encargará. Suimei no puede hacer nada. Piensa que esto es una locura. Además, no puede morir ya que le hizo una promesa a su padre. Con esto decidido, les empiezan a contar que el reino que hace frontera con los demonios ha sido totalmente aniquilado. Luego de caer el reino de Nocius, el señor demonio había sido determinado y su nombre es Nakshatra. Así que la humanidad ha tenido que recurrir a una larga tradición de invocar héroes. Lo peor de toda esta situación es que no es la primera vez que un tirano intenta apoderarse del mundo y ahora le piden al héroe que salve el mundo.
y él acepta esta tarea. Suimei, sorprendido, se queja con Reiji por haber aceptado tal estupidez. Se queja porque ha aceptado sin considerar los pensamientos de él o de Mizuki. Reiji simplemente no puede dejar que peligre la vida de muchas personas. Suimei responde que no le deben nada a estas personas. Reiji dice que aún así las vidas humanas están conectadas entre sí. Suimei responde que eso no importa, que no puede hacerlo solo, que las guerras son todo sobre números. Reiji responde que no sabrá si no lo intenta y que no puede ignorar a las personas sin problemas. Al final Reiji le dice a Suimei que si no quiere, no se esfuerce, que incluso se siente más seguro si él se queda ahí. De esta manera, Suimei toma una decisión y le dice al rey que no ayudará a exterminar al señor demonio y que por favor lo devuelva a su mundo. Pero el rey se disculpa, pues no puede regresarlo a su antiguo mundo. No conocen tal magia. Escuchando estas palabras, Suimei desata toda su frustración. Más tarde vemos a Mizuki preocupada, pero Reiji le dice que Suimei estará bien. Suimei en su nuevo cuarto se promete a sí mismo que encontrará la forma de regresar a casa. Más tarde, en un campo de entrenamiento, Mizuki y Reiji esperaban a la princesa Titania. Tras llegar tarde, la princesa finalmente les presenta a los magos de la corte que observarán la magia de Reiji. La primera persona en ser presentada es Felmenia Stingray, también conocida como la Flama Blanca. Reiji, todo un pillín, digamos que observa lo que no debería ver, pero Felmenia no se da cuenta y le pregunta a Reiji si se siente mal. Reiji responde que se encuentra bien, así que Felmenia decide continuar y preguntarle algo. Ella quiere confirmar si realmente no existe la magia en el mundo de Reiji. Él confirma su inexistencia y que en cambio tienen algo llamado ciencia, pero Felmenia insiste en saber si no es mentira. Este interrogatorio termina siendo interrumpido por una persona, el cual le dice a Felmenia que está siendo grosera. Ella se disculpa y la princesa dice que es momento de darle a Reiji una explicación sobre la magia. La princesa delega esa tarea a Felmenia debido a que ella es la mejor mago del reino, pero la persona que vimos anteriormente está en desacuerdo y dice que él es el más apto para esa tarea. Así empieza un confrontamiento que deciden resolver con una batalla. Tras la autorización de la princesa, el enfrentamiento comienza. El mago es el primero en atacar usando Rock Ridge, una magia de tierra. Así, el mago demuestra el poder de su magia. Felmenia, confiada, decide mostrarle una gran magia. Así ella empieza a recitar un increíble hechizo. De esta manera, Felmenia lanza su magia Truth Flare contra las rocas. El fuego blanco consume totalmente a cada piedra, así dándole la victoria a Felmenia. Mizuki queda increíblemente impresionada y Reiji no puede ocultar su emoción. Felmenia se acerca a Reiji para explicarle sobre la magia. Dice que el poder elemental es la base de todas las creaciones y para conseguir estos poderes debe imaginar la forma y el sentimiento. Felmenia se acerca y toca las manos de Reiji para que pueda sentir la magia fluir. Así empieza a salir fuego de las manos de Reiji. El mago se levanta y molesto dice que aún no ha terminado. Así que el mago usa su magia para lanzar una gran roca. Felmenia le pide a Reiji que retroceda y ella comienza a conjurar otra magia. De esta manera, con el ataque de Tornado Flare, Felmenia acaba la batalla y así el instructor es decidido. Más tarde vemos a Reiji hablando de lo asombrosa que es Felmenia, pero Suimei no demuestra interés. Reiji le dice que debería haber ido también, pero Suimei le recuerda lo que hizo, y es que Mizuki y Reiji detuvieron a Suimei de golpear al rey. Ahora junto con Mizuki, Reiji continúa hablando sobre Felmenia. La princesa les contó que Felmenia alcanzó las verdades de la magia a los 15 años. Además, había dominado las flamas, al punto que había inventado la flama blanca que lo quema todo. Suimei le pregunta a Reiji si fue capaz de usar magia,
magia. Como respuesta, decide mostrarle magia de fuego. Suimei se asombra y dice que se nota que Reiji es el héroe. Tras hablar un rato, Mizuki interrumpe porque ya es hora de la práctica. Tras irse, podemos ver que Suimei tiene escondido muchos libros. Y es que resulta que ha estado investigando sobre la magia de invocación, pero para su mala suerte no ha encontrado nada útil. Así que decide salir del cuarto para ir a investigar. Lo sospechoso de todo esto es que Suimei aún no ha sido atrapado. Así que Suimei pone en duda la calidad de la seguridad, pero resulta que Suimei se ha perdido. Por ahora decide preguntar por direcciones a la primera persona que se encuentre, pero la primera persona que se encuentra es la Flama Blanca, Felmenia. Con una cara seria pregunta a Suimei qué está haciendo en ese lugar. La excusa de Suimei es que estaba haciendo un cambio de ritmo. Felmenia le dice que está bien, pero que le pide a alguien que le acompañe. Por el momento decide mostrarle el camino a su habitación a Suimei, pero antes decide preguntarle algo a Suimei. Le pregunta por qué se negó a derrotar al señor demonio, incluso sabiendo que sus amigos han decidido tomar el riesgo. Suimei simplemente responde que no quiere estar en peligro, así que Felmenia llama a Suimei hombre despreciable y le dice que no tiene derecho de llamarse amigo del héroe, pues le ha dejado todo el trabajo a Reiji. Suimei enojado le dice que es natural negarse. Al fin y al cabo le han obligado a estar en ese mundo, así que él no le debe nada a ellos. Felmenia entiende su punto, pero ¿acaso no tiene ninguna obligación con Reiji Mizuki? Además, agrega que él podría haber hecho cualquier contribución, pero en cambio Suimei está ahí mientras aquellos dos hacen todo lo que pueden. Suimei se disculpa al entender que ella solo se estaba preocupando por Mizuki y Reiji, pero ella siente que él no se lo está tomando en serio. Suimei le dice que no levante tanto la voz, y Felmenia se disculpa por eso, pero se da cuenta que está siendo muy amable, y de pronto le dice a Suimei que corregirá su tonta actitud. Suimei le dice que no se mueva tanto porque podría tropezarse, y como si fuese madre con su hijo, eso es exactamente lo que ocurre. Y tenemos una escena para nada innecesaria. Felmenia termina enredándose con su propio manto. Suimei, desconcertado, no le queda de otra que ayudarla, así que se acerca y arregla su manto. Al ver lo mucho que se ensució, decide limpiarla con una toalla. Felmenia, al darse cuenta de la situación, se avergüenza y se aleja repentinamente. Nerviosa, le pregunta que qué está haciendo, pero él solo dice que estaba ayudando, y que además sería un desperdicio para un lindo rostro ensuciarse de esa manera. Ante tales palabras, Felmenia se emociona. Suimei le pregunta qué le pasa, pero ella se espanta de nuevo y decide no ayudar a Suimei a ir a su cuarto, así que él decide irse. Pero antes de irse, Felmenia le dice que algún día le devolverá 100 veces más la vergüenza que pasó. Así Suimei se va a buscar la sala de invocación. En cambio, Felmenia aún está pensando en que la llamaron linda, pero no quiere aceptar que eso la hizo feliz. Al final decide ir a disculparse por ser irrespetuosa y no mostrarle el camino. Al llegar a la habitación de Suimei, ella se da cuenta que él no se encuentra allí. Lo único que se encuentra son los libros con los que Suimei ha estado investigando. Felmenia se da cuenta que algo anda mal, y es que resulta que Suimei ya se encuentra en la sala de invocación y está preparado para comenzar su investigación. Ahora, en el castillo, en plena noche, un soldado hace guardia. Él se pregunta por qué alguien tan poderoso como el héroe necesita protección. De pronto, el soldado escucha unos extraños ruidos. Alarmado, él pregunta si hay alguien cerca. El soldado ve a la estatua preguntándose si hay un intruso en la sala de invocación, pero eso no es posible, pues
pues la herramienta de seguridad creada por Felmenia no debería romperse tan fácilmente. Al final, el soldado dice que se asustó por nada y que realmente no hay nadie. Así, el soldado se va mientras que Suimei lo observa frente a la estatua. Él reacciona sabiendo que casi lo arruina. Al acercarse a la armadura y tocarla, esta se derrumba. Y es que resulta que esa armadura realmente era un autómata. Suimei admite que esto era un arma muy peligrosa y piensa que de verdad esa chica es muy rencorosa. Al pensarlo bien, es natural que quiera la muerte de aquel que quiera robar la sabiduría de su investigación. Suimei se levanta y dice que si eso es lo que quiere, entonces esto significa guerra. Pero antes que nada decide arreglar la armadura. De esta manera comienza a conjurar un hechizo. Así, la armadura queda como si nada hubiera ocurrido. Con eso, ahora sí, puede concentrarse en el círculo mágico. Al analizarlo, se da cuenta que algo no cuadra. Y es que este círculo mágico, irónicamente, no cumple con su función de círculo mágico. Lo que deja a Suimei con la duda de cómo va a regresar a casa. En otro lugar, en otro momento, vemos al rey negándose a algo, mientras que Felmenia insiste por algo. Pero el rey se niega de nuevo porque Suimei también es un invitado importante y no quiere lastimarlo. Felmenia insiste en que Suimei está actuando de manera sospechosa. El rey dice que ya que Suimei no puede regresar a su mundo, debe estar estudiando este. Además, no tiene prohibido entrar y salir del castillo. Felmenia, sin embargo, dice que hay rastros de que ha ido a la biblioteca prohibida y a la sala de invocación. El rey se sorprende porque ese lugar está sellado con magia y dice que se supone que el héroe les dijo que en su mundo no existe la magia, así que sin magia no debería ser capaz de desactivarlo. Aquí Felmenia nos revela que el día que fueron invocados sintió que Suimei había usado magia. Ella está segura de que Suimei estaba desplegando alguna clase de magia. Entonces Felmenia dice que si él continúa haciendo lo que quiera, el prestigio del reino de Astel puede verse afectado. Así que en ese caso ella lo reprenderá. El rey le pregunta si realmente lo hará, y es que él mismo considera que no hay necesidad de eso, ya que si ese chico no está haciendo nada malo, entonces no hay que interferir. Y es que es mejor dejarlo investigar hasta que esté satisfecho. Incluso podría encontrar alguna pista que los demás no saben. Felmenia intenta seguir insistiendo. El rey declara que tampoco le gusta la situación, pero que en cambio Felmenia parece bastante interesada en Suimei. Esas palabras ponen nerviosa a Felmenia. Al final el rey le pide a Felmenia que por favor no haga nada. Así ella acepta a regañadientes y se retira del lugar. El rey suspira y dice que ella puede ser problemática debido a que aún es muy joven y además es muy talentosa. Pronto en los pasillos alguien aparece para informarle algo a Felmenia. Así luego vemos en la sala de invocación a una Felmenia muy impactada, pues la magia del autómata que creó fue completamente destruido. Este informante dice que parece que Suimei planea dañar al rey. Para Felmenia eso suena descabellado, pero el informante dice que aparentemente Suimei estaba maldiciéndole al rey y diciendo que la pagará un día. Además dice que algunas herramientas mágicas instaladas para evitar intrusos han sido destruidas, más que todo centrándose en la habitación del rey. Felmenia no quiere creer que
Suimei sea capaz de ir tan lejos. El mago informante pregunta si necesita ayuda. Felmenia responde que se encargará ella sola y que mantenga esto en secreto de los demás. Así, Felmenia está determinada a resolver definitivamente esta situación. De esta manera, Felmenia le agradece al mago informante por su trabajo. El mago responde que no hay problema, dado que es un asunto importante. Así, Felmenia se retira cargando una gran frustración. Ella nos dice que no perdonará a Suimei por apuntar contra el rey. De pronto, vemos al mago informante llamar ingenua a Felmenia. Y es que al deshacer su magia, resulta ser el mago con el que se enfrentó Felmenia por la tutoría para el héroe. Todo esto nos lleva unos días después, donde podemos ver a Suimei caminando por los pasillos del castillo, mientras que Felmenia observa cómo Suimei se pasea como una sombra. Ella sabe que él está usando algún tipo de magia, pero de pronto, cuando menos se lo espera, Suimei desaparece. Así, Felmenia decide conjurar un hechizo llamado Wind Search para encontrar a Suimei. Al encontrarlo, se da cuenta que este hombre está intentando invadir el santuario del rey. Suimei se voltea y le dice a Felmenia que no es un buen pasatiempo seguir y acosar a la gente, y que solamente estúpidas ovejas descarriadas harían algo tan ilógico. A Felmenia le sorprende que Suimei se haya dado cuenta. El prota le responde que era obvio, así que Felmenia le pregunta qué está intentando hacer, por lo que Suimei responde que solo estaba paseando por el sendero de la vida, que acaso no puede salir de su habitación por la noche. Felmenia responde que obviamente no aceptará sus excusas. Por tanto, Suimei le dice que la razón por la que vino es la misma que ella. Felmenia dice que le hubiese gustado resolverlo de forma pacífica, cosa que Suimei concuerda, pero ambos saben que de esta manera es más rápido. De esta manera, Suimei dice que es momento de comenzar, que la noche aún es joven. De repente, Felmenia se da cuenta de algo. La torre del trono, que debería estar al este, no está allí. Suimei le dice que busque con cuidado, y es que resulta que por una extraña razón la torre del trono se encuentra al otro lado. Felmenia está impactada y Suimei le dice que este no es el jardín que conoce, pero Felmenia dice que eso es imposible, así que Suimei le dice que entonces responda por qué la torre está al oeste. Ante la incapacidad de Felmenia de responder, Suimei nombra una habilidad, la cual es Phantom Road. Esta magia crea una barrera de un mundo fantasma que es un espejo de la realidad. A esto se le llama espacio imaginario, el cual fue creado tejiendo números que no existen en este mundo. Pero Felmenia no entiende nada. Ella no conoce ninguna magia capaz de hacer algo como esto. Suimei dice que no es nada tan intrincado, que solo es una barrera mágica, pero es que Felmenia tampoco sabe qué es una barrera mágica, así que Suimei no puede creer que en este mundo no sepan qué es una barrera mágica. Pero Suimei dice que lo importante es que este es un lugar aparte, y que no importa qué tanto ruido o desastre hagan, nadie se dará cuenta. Con esto dicho, Suimei dice que ya es momento de iniciar, así que Felmenia dice que no va a perder contra alguien cobarde como Suimei.
La flama blanca le mostrará la llama que ha alcanzado la verdad de la magia. A Suimei le sorprenden estas palabras y Felmenia empieza a conjurar un hechizo, así lanzando su magia Truth Flare hacia un impactado Suimei, por lo que el protagonista termina envuelto por las llamas blancas. Ahora, frente a las llamas, Suimei chasquea los dedos y el fuego desaparece. Felmenia no puede creer lo que ve, mientras que Suimei pregunta si eso fue todo. Felmenia se pregunta cómo es que él ha suprimido las llamas que han alcanzado la verdad. En cambio, Suimei no puede creer que sus llamas solo sean fuego con exceso de oxígeno. Así que le dice a Felmenia que su flama es un sinsentido y que si fuera su maestro le estaría gritando para que empezara de nuevo desde lo básico. Entonces Felmenia le pregunta qué es lo que le falta a su magia. Suimei, enojado, responde que todo, absolutamente todo, que ella solo es una lanzallamas glorificada y que es peor que los magos de las fiestas de cumpleaños. Tras calmarse, Suimei crea un círculo mágico. Felmenia está sorprendida y Suimei pregunta que ahora que... Ella se pregunta cómo es que de repente ha aparecido un círculo mágico en el suelo. El prota responde que eso es normal. Más bien, Suimei no puede creer lo atrasada que está la magia en este mundo. Así que procede a dar una pequeña explicación sobre la magia. Luego le dice a Felmenia que no diga que es imposible, que lo acaba de ver con sus propios ojos, porque si lo hace no la reconocerá como una buscadora de misterios. Para agregar, Suimei dice que simplificar el uso de la magia es esencial durante la batalla. Felmenia lo increpa y dice que la forma más avanzada de hacer magia es sin cánticos. Suimei le pregunta si en serio cree que eso es una técnica tan avanzada, aunque admite que si fuera una gran magia sí lo sería. Así que le pregunta mientras chasquea los dedos si esto le parece una gran técnica. De repente una magia es expulsada con fuerza. Felmenia, atónita, no puede creer lo que ve. Cansado de esto, Suimei activa la habilidad Arceatius Overload, horno de maná. Esta habilidad ha aumentado su maná y Felmenia se ha dado cuenta. Ahora, Suimei pregunta si ya es su turno de atacar, ya que el prota no se ha presentado correctamente. Se presenta como Yakagi Suimei, un mago, un buscador de misterios del Japón moderno, que busca desentrañar todos los misterios del mundo. Tras aquello, Felmenia usa su magia Truth Flare. Inmediatamente, Suimei empieza a conjurar un hechizo, por lo que aparece un escudo mágico que lo protege del ataque. Pero Felmenia no se rinde e intenta lanzar otro hechizo. De pronto, Suimei con magia aumenta su velocidad y se lanza al ataque. Antes de que Felmenia pueda hacer algo, Suimei chasquea los dedos e inmediatamente aparece un ataque mágico. Felmenia a duras penas logra esquivarlo, pero no hay descanso para Felmenia porque rápidamente otro ataque es lanzado. Ella se pregunta cómo es que puede lanzar magia con tanta facilidad. Suimei le pregunta si es que acaso pensaba que iba a ser una batalla por turnos. Inesperadamente, Suimei saca un frasco con un líquido que termina convirtiéndose en una espada. Felmenia intenta atacar con magia de tierra, pero el
prota lo corta fácilmente con su espada. Felmenia pregunta por qué usa una espada siendo un hechicero, a lo que Suime responde que es una habilidad esencial como mago. Felmenia comienza a maldecirlo y a lanzarle múltiples ataques, pero Suime simplemente repele todos los ataques. Enseguida ambos empiezan a conjurar un hechizo. Suime nos explica que lo mejor es extraer el poder de las palabras con significado, y nos dice que la idea de que los hechizos con cánticos largos son mejores ya está obsoleta. De esta manera Suimei logra golpear primero. Ahora Suimei dice que aún falta el último truco. Así de pronto empiezan a aparecer círculos mágicos por todo el suelo. Así todo el lugar se llena de círculos mágicos. Y es que no solo es el suelo, sino también el cielo. Suimei le pregunta a Felmenia si será capaz de defenderse de esta magia. Así del cielo caen lanzas mágicas como estrellas. Lo consiguiente es la ráfaga mágica golpeando a Felmenia. De esta manera la flama blanca Felmenia es acabada. Eso sí, no está muerta, pero definitivamente es una victoria para Suimei. Felmenia pregunta por qué se niega a luchar contra el señor demonio teniendo tal fuerza. Suimei insiste en que la guerra trata de números. Debe considerar que no solo hay que enfrentarse al señor demonio Nakshatra, sino también a todo un ejército de demonios. Así que es ridículo que un solo individuo tenga que enfrentarse a miles de enemigos. Aún así, Felmenia dice que un hechicero con tanto poder como él no perdería. Pero Suimei dice que solo es un mago de rango medio e insiste que calidad y cantidad son cosas diferentes. De paso, la magia de este mundo está atrasada. Ahora, él dice con honestidad que esto no fue tan divertido. Pero ya es momento que como mago Felmenia expíe sus acciones. De repente Felmenia ruega por perdón estando totalmente arrodillada. Suimei, considerando que ella quería matarlo, pregunta por qué ahora ruega por su vida, a lo que ella dice que realmente su intención era solo castigarlo y jura por la diosa Ashuna. Pero para Suimei ese juramento no tiene valor, lo que lleva a Felmenia a seguir suplicando. Suimei decide que ya es momento y le pide que firme algo. Esto es un contrato que pide que primero no le cuente a nadie lo que pasó ahí, y segundo que no le diga a nadie que él es un mago. Felmenia le cuenta que ya le informó al rey que él es un mago. Suimei no esperaba que ella hiciera eso, pero la verdad es que no le importa. Tras firmar el contrato, Suimei decide probar algo. Y es que de pronto Felmenia empieza a agonizar brevemente. El prota dice que si ella rompe su promesa, entonces ella morirá. Pues sería un problema si se lo contase todo al rey. Suimei dice que es un trato justo, considerando que fue obligado a venir a este mundo, además de pedirle que luche contra el señor demonio. Sin poder contenerse más, Felmenia empieza a llorar mientras que dice que Suimei
Suimei es muy malo. El prota, al ver esto, se pregunta si fue demasiado lejos y no sabe qué hacer. Suimei, nervioso, le dice que simplemente se asegure de cumplir su promesa, que a él no le gustan los asesinatos innecesarios. Sin saber qué más hacer, Suimei usa magia para curarla y restaurar su ropa, para luego inmediatamente irse. Al prota todo esto lo está volviendo loco, pues la magia de este mundo realmente está atrasada. También se pregunta si ella no quiso matarlo, entonces ¿por qué preparó el golem para hacerlo? Así que decide investigar el asunto. Unos días después, en la habitación del rey, vemos a Felmenia y al rey preguntando si ha continuado vigilando a Suimei. Ella no quiere hablar y entonces el rey le pregunta si es que sucedió algo, pero ella asegura que no sucedió nada. El rey insiste en que por favor le diga qué es lo que realmente sucedió. Sin previo aviso, Felmenia empieza a disculparse profundamente. Un poco más tarde, vemos que Suimei ha sido llamado a la habitación del rey. Al estar allí, de repente, Suimei se disculpa por haber armado una escena el otro día, pero el rey le dice que no se preocupe por eso. Así que Suimei pregunta que entonces de qué quiere hablar. El rey le dice que se trata de Felmenia. El prota pregunta que qué tiene que ver la profesora de magia de Reiji Mizuki con él, pero el rey, sin rodeos, pregunta sin miedo que qué fue lo que le hizo a Felmenia. En la habitación del rey, él le pregunta a Suimei qué le hizo a Felmenia. Pero antes, el prota le pregunta si realmente está seguro de preguntar eso. Aún así, el rey quiere saberlo. Tras una mirada tensa, Suimei finalmente admite ser un mago y el haber silenciado a Felmenia. El prota pregunta cómo él sabe de esto cuando ella no puede hablar. El rey dice que le pidió que guarde silencio si la pregunta es correcta y si no lo es, negar con la cabeza. Pero Suimei no entiende por qué el rey no simplemente ignoró el asunto, a lo que él responde que no quiere arrepentirse si esa persona pierde la vida. Y siendo ella una súbdita, él como rey debe protegerla. El prota aclara que la vida de ella no peligra mientras no hable. Suimei quiere acabar la charla, pero el rey quiere saber de él. Al fin y al cabo, él mismo es el responsable de traer a Suimei. Por eso quiere hablar y eliminar posibles conflictos. Así que el rey pregunta, ¿quién eres tú? Así finalmente Suimei se presenta como un mago y le cuenta al rey que la magia en su mundo es secreta. Cuando Felmenia descubrió su verdadera identidad, el prota no estaba seguro si ella lo sabía y si era así debía silenciarla. Pero entonces apareció el autómata y tuvo que desactivarlo. Ahí supo que esto no se resolvería charlando. El rey está sorprendido, pues ese era el golem del sabio Slamas. Suimei continúa diciendo que no puede negar que se pasó un poco, pues quería romperle la nariz a esa fanfarrona que lo atacó y para vengarse por traerlo a este mundo. Pero le dice a Felmenia que puede estar tranquila, que ya no tiene la intención de hacerle algo más.
De esta manera, Felmenia finalmente sale de su escondite. Y es que Suimei se había dado cuenta desde el principio, por lo que el rey se disculpa. Debido a la nerviosa Felmenia, el prota le pide que no ponga ojos de cachorro y que mantenga la compostura. ¿Qué acaso no es la orgullosa hechicera de la corte? Y por último, le dice que debe estar agradecida con el rey por el resto de su vida, por arriesgar su vida. Así, ella afirma agresivamente. Además, Suimei confirma que va a deshacer el contrato, pero que necesita hablar sobre cierta persona involucrada en todo esto. En otro lugar, vemos a Reiji y Mizuki, los cuales parece que pronto podrán partir. Reiji dice que le sorprendió que Felmenia renunciara repentinamente. Mizuki suspira y dice que quería ver más magia, mientras que al fondo el nefasto mago escucha lo dicho. Al llegar a su habitación, este empieza a reír hasta hacerlo descontroladamente. Él empieza a desatar su furia contra Felmenia y dice que no pensó que caería tan fácil. Ver la expresión de desesperación en su cara cuando el rey la despidió fue la mejor sensación de su vida. Alguien le dice que fue demasiado lejos y que realmente se ríe como un villano. El mago dice que por supuesto, pues logró sacar a esa niña impertinente de su cargo. Finalmente, el pendejo se da cuenta de la presencia de Suimei. El prota le pregunta si no va a continuar su monólogo, para luego decir que es un placer conocerlo. El mago pregunta cómo él entró aquí, a lo que Suimei responde que fue un truco de magia, al igual que el que usó con esa chica. Así, el prota se presenta y dice que desentrañará esa conspiración con su magia moderna. El mago no puede creer que esto está ocurriendo. Suimei dice que ese monólogo facilitó las cosas y que sus acciones son las de un llorón. El prota le dice que no finja inocencia. El rey sabe que él es autor intelectual de esto, que él fue quien manipuló el autómata que Felmenia había instalado. El mago se hace el inocente, pero no puede hacerse el estúpido. Suimei sabe que fue su maestro quien creó el autómata y le enseñó a él esta especialidad, por lo que fue fácil manipular el golem, y le repite que el rey lo sabe todo. El mago le pregunta qué es lo que planea hacerle, a lo que responde que él mismo no hará nada. De repente, Felmenia entra mientras el prota dice que eso deberá hacerlo la persona que sufrió por este incidente. La situación sorprende al mago y Felmenia le dice que expondrá sus malvados actos ante el rey, pero con rapidez el mago la aparta y huye. Por suerte, Suimei logra sostenerla y le dice que debería usar su magia. Felmenia se disculpa y Suimei piensa si es que acaso es una niña torpe, pero no se puede perder más tiempo y empiezan a perseguirlo. En el camino, Felmenia se disculpa por causar molestia y por la falta de respeto que le ha mostrado a Suimei hasta ahora. El prota responde que no debe disculparse. Además, no es su culpa por confrontarlo por su actitud sospechosa, aunque al fin y al cabo él también
fue engañado. Al final, Suimei se disculpa por sobrepasarse al momento de confrontarla, pero Felmenia dice que no debe disculparse, pues él ha perdonado su imprudencia y le ha permitido atrapar al culpable. Tras la sorprendida cara de Suimei, Felmenia pregunta qué ocurre, a lo que el prota responde que puede que la haya malinterpretado. Esto deja un poco confundida a Felmenia y al parecer su tierna carita pone nervioso a Suimei, a lo que luego le entra la culpa al prota, pero inmediatamente dice que es mejor dejarlo para después. Así todos terminan llegando a la sala de invocación. Felmenia le pide al mago que se rinda, pues no hay a dónde ir, pero este se pone a reír y llama ingenua a Felmenia, pues es obvio que no corrió a esta habitación sin un plan. Al fin y al cabo, él también es un mago de la corte, y es así como él inmediatamente activa el círculo mágico de la habitación. Felmenia le pregunta qué está haciendo, a lo que él responde que si esto invoca cosas de otro mundo, eso significa que si lo modificas puedes invocar otras cosas, y está seguro que traerá algo que acabará con ellos. Con rencor le dice a Felmenia que no se crea la gran cosa por haberle arrebatado el honor de convocar al héroe, y que ella debe expiar esta humillación con la muerte. De pronto, Suimei pregunta si Felmenia no es la única capaz de utilizar el hechizo de invocación. Ella responde que por prevención todos los magos están preparados para eso, pero dejando eso de lado, dice que más bien deberían evitar que el mago finalice la invocación, pero es detenida por Suimei. Felmenia no entiende por qué, y es que Suimei le dice que no se puede detener, pues ha estado chasqueando los dedos, pero parece que el círculo tiene un buen hechizo de defensa incorporado, así que ni siquiera Suimei puede interrumpirlo. Pero incluso si pudieran, podría terminar muy mal, pues este círculo, que usa una convocación frenética, genera una fuerza repulsiva para mantenerse abierto. Por lo tanto, si la detienen, esa fuerza regresará con ellos, y eso como mínimo podría dejar la zona alrededor del castillo arrasada. Aunque para Suimei es más sorprendente el hecho de que exista un círculo mágico que permita a una persona convocar héroes. Por ahora será mejor dejarlo invocar, aunque si la invocación tiene éxito, parte del castillo será destruido. De pronto, una fuerte luz inunda el lugar y todo empieza a derrumbarse. Pero al abrir los ojos, Felmenia se encuentra con un cielo despejado, y Suimei, el cual se encuentra al lado, dice que solo alrededor de la habitación fue dañada. De repente, un rugido puede ser escuchado, y al voltear, un gran monstruo posa sobre los escombros. Felmenia desconoce qué es esta criatura, la cual no tiene ni una pizca de buenas intenciones. Felmenia se pregunta qué clase de monstruo es ese. Suimei dice que es una bestia, una de rango B. Por suerte, solo la habitación de invocación fue dañada. De repente, Felmenia se da cuenta de algo y se asusta. El prota le pregunta qué le ocurre,
ocurre. Y es que ella recién se da cuenta de que están volando. Y es que parece ser que en este mundo no tienen magia de vuelo. Suimei le dice que está bien mientras se agarre fuerte, pero más bien eso pone avergonzada a Felmenia, pues se pone nerviosa por tener que abrazar a un hombre, pero luego se calma y se disculpa, para luego preguntar qué es esa criatura. Él responde que es algo de su mundo, pero Felmenia dice que Mizuki le contó que no existen los monstruos en su mundo. Suimei dice que ella está cegada por la ciencia y que realmente sí existe. Esa cosa es uno de ellos. Además, explica que su mundo, al igual que este, tiene sistemas que son enemigos de la humanidad. Y es que resulta que está probado que nada es permanente en el mundo. Hay principios naturales que aceleran el fin del mundo. Entonces Felmenia pregunta si esa cosa no es un ser vivo. El prota lo afirma y dice que es un fenómeno natural del mundo, y la forma que tiene es para infundir miedo en los humanos, y es algo que tiene que ver con algo llamado síndrome del crepúsculo. Y es que el fin de la civilización ha sido decidido desde su creación. Cuando el mundo sea invadido por estos fenómenos, la civilización se reiniciará a medida que entre en un profundo crepúsculo. Felmenia se encuentra impactada ante esta revelación, pues el mundo de Suimei podría estar en una situación peor. Pero de pronto el mago comienza a reír y dice que ella no es la única que puede invocar. El prota le dice que si no tiene algo mejor que decir, a lo que el mago se enoja y dice que el monstruo acabará con él, pero Suimei dice que es imposible. El mago enojado le da una orden de ataque al monstruo, pero la criatura no hace caso. El mago se pregunta por qué no obedece, mientras que el prota dice que ya se lo advirtió. Y ahora la criatura se muestra agresiva contra el mago, por lo que el monstruo termina acabando con él. Felmenia pregunta por qué no lo obedeció. Suimei explica que el círculo de invocación era del tipo evocación, por lo que no tenía incorporado una técnica para controlar lo convocado. Así que simplemente esa cosa ha sido liberada en este mundo y no hay forma de controlarlo. De repente, Felmenia comienza a conjurar un hechizo y termina lanzando Truth Flare contra el monstruo. Tras la criatura recibir el ataque, resulta que no le hizo nada, pero el prota sí tiene algo que le haga daño. Así declara que va a aniquilarlo. Felmenia pregunta cómo, y Suimei dice que usará su magia moderna. De esta manera comienza un gran conjuro de magia que es lanzado hacia el monstruo. Tal magia desintegra por completo a la criatura. Así de rápido acaba la pelea y regresan al suelo. Felmenia se da cuenta del poder de la magia de Suimei. Él usa su poder y el del entorno para usarlo a su favor. Y ella se da cuenta de que su visión del mundo era terriblemente estrecha. El prota dice que los magos de su mundo son distintos, pues buscan desentrañar los principios del mundo y hacerse omnipotentes. Así que su forma de pensar es distinta a la de los hechiceros de este mundo.
Además, Suimei dice que definitivamente cumplirá el deseo de su padre. Por eso, definitivamente volverá a su mundo y se apoderará de los registros akáshicos. De repente, el prota escucha algo. Resulta que el mago todavía se encuentra con vida. Lo malo es que no quedó nada del círculo mágico. De pronto, Felmenia llama a Suimei y cuando voltea, ella parece mostrar excitación y de la nada agarra la mano del prota. Él está desconcertado. Por su lado, ella le pide a Suimei que simplemente le llame Menia, lo que deja más extrañado al prota, mientras que Felmenia dice estar impresionada por las técnicas de Suimei y que está muy agradecida con él por encargarse de sus errores hasta el final. El prota le dice que está exagerando y pregunta qué le ocurre. Ella se pone muy nerviosa y dice que es vergonzoso hablar de eso, pero de repente alguien aparece. Son soldados que preguntan qué fue lo que sucedió. Suimei le pide a Felmenia que oculte su participación. Ella hace caso y se dirige al guardia. Le dice que el mago Sebastián enloqueció y pide que lo arresten. Cuando el soldado pregunta por Suimei, ella dice que él solo pasaba por el lugar. El guardia simplemente sigue las órdenes y el prota piensa que ella es muy hábil. De esta manera, Felmenia regresa contenta y Suimei solo puede pensar que ella actúa como un cachorro, para luego proceder a darle las gracias y llamarla Menia, cosa que emociona a Felmenia y dice que no fue nada, pero el prota no entiende qué le ocurre. Por ahora, Felmenia dice que hay que ir a informarle al rey, y Suimei decide no pensar tanto en esa extraña conducta. Dale like y comenta para más videos de este manga u otras historias. Hasta la próxima.